Depende de que usted pueda creer, conocer a Dios, saber que Él puede hacer más de lo que usted piensa. Y es un poquito de eso lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a leer los primeros 6 o 5 versículos del Salmo 42, un salmo hermoso, muy conocido, lo leemos en la Reina Valera primero. Dice: mi alma tiene sed de Dios. Vamos a poner el horario para pasarnos, perdón. Mi alma tiene sed de Dios. Ahí habla el músico principal de los hijos de Coré, que ahora vamos a hablar un poco al respecto. Y empieza diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Vino sediento en esta mañana? Mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios o con Dios de minúscula, sino el Dios de mayúscula, el Dios vivo, dice. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Esto lo dice el enemigo, lo dicen los que no creen, lo dice mucha gente a nuestro alrededor. ¿Dónde está tu Dios cuando las cosas no se ven o no salen como desean que surjan? Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo leemos en la versión Dios habla hoy. Ahora es muy similar. Mi esperanza está en Dios, lleva el título y dice: como ciervo sediento en busca de un río o de agua, ¿verdad? Así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente conduciéndola al templo de Dios, entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por este precioso salmo. Un salmo que para muchos eruditos la primera parte la escribió David y la segunda los hijos de Coré. Usted sabe que por lo que dice allí, ¿verdad? Cuánto deseo el principio conducir a la gente. David era aquel que llevaba delante y iba el pueblo detrás alabando a Dios y muchas oportunidades. Y el Salmo 42 y 43 pertenecen a un mismo salmo, un mismo poema. Tiene algunos versículos que se repiten, algunos estribillos o coros que también son similares. Y como dije, la mayoría de los eruditos dice que fue un salmo dividido entre dos. Los hijos de Coré no son otra cosa que los descendientes de David, que siempre ocupaban lugares de levitas, de sacerdotes, de ministrar las cosas de Dios en el templo. Y como dije, en esta mañana vamos a ver dentro de este salmo como tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que resalta? Dice tema: es el grito de un hombre apartado de las ordenanzas y culto externo de Dios, suspirando por la casa de su Dios, tan amada, y al mismo tiempo es la voz de un creyente espiritual deprimido, que anhela la renovación de la presencia divina, luchando con sus dudas, sus temores,
pero con todo manteniéndose firme en su fe en el Dios vivo. Esta es la esencia del mensaje, ¿verdad? Por eso algunos creen, los hijos de Coré, que estaban exiliados, que deseaban estar en Jerusalén, estar en la casa de Dios, pero allí también David mucho tiempo estuvo lejos, después de su edad avanzada, de poder regresar y poder ser todo aquello que Dios tenía para él. Por eso vamos a ver en esta mañana, como dije, tres variables que se dan en este salmo y que también se dan en nuestras vidas. Pero para entender, vamos a mirar qué son las variables. Una variable dice, son todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar en una investigación. Son características, atributos, rasgos, cualidades o propiedades que se dan en individuos, grupos o objetos. Es muy común escuchar esa palabra según la variable tan, en términos de matemáticas, recordarán cuando íbamos a la escuela o al liceo, la regla de 3, si tengo esto tanto, cuánto tengo, si tengo más cantidad, y poníamos que una X, ¿verdad? Y había que llegar a ese número. Eso era una variable numérica, ¿verdad? Hay variables de todo tipo, como dije al principio. Para usted hoy en esta mañana recibir algo de Dios tiene que haber una variable. Por ejemplo, que usted conozca y crea en el poder del Señor. Es imposible que alguien reciba algo de Dios si no cree en Dios, si no le conoce, porque dice que es necesario creerle, es necesario tener fe en Dios. Entonces vamos a estar extrayendo de este salmo tres variables, como hemos dicho. Una tiene que ver con el estado de ánimo que habla este salmo, la segunda tiene que ver con las dudas y la tercera tiene que ver con el temor o miedo. Porque en estas tres variables que suceden en nuestras vidas, pero que vaya la redundancia, son variables en usted y en mí. No a todos nos afecta igual las cosas. No todos hoy nos levantamos con el mismo ánimo, ¿o sí? De ayer, o nos vamos a levantar con el mismo ánimo de mañana. No solo vamos a estar igual, porque cada día, dice la Biblia, tiene su propio afán, pero cada día también va a traer sus propias pruebas, situaciones, dificultades internas y externas a nosotros, ¿o no? Porque seríamos inhumanos si no nos deprimimos cuando vemos el sufrimiento de los demás, lo que pasa en los demás, lo que pasa en el mundo, lo que está sucediendo. Y muchas veces condiciona nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, nuestro estado de ánimo es fundamental para alcanzar el propósito divino, para poder llegar a la meta, como no hemos marcado en este año, que a veces nos olvidamos, ¿verdad? Llegar a la meta, llegar al destino, cumplir el objetivo con el plan o el propósito por el cual Dios nos escogió y nos llamó. Ahora, ¿nuestro estado de ánimo es importante? Sí, es fundamental. Fíjese, si usted viene a la casa de Dios deprimido, desalentado, sin ganas de nada, capaz que está así en esta mañana. Pero en el fondo de su corazón debe haber una esperanza. En el fondo de su vida tiene que haber una pequeña lucecita, aunque no se vea, que puede ser un indicio de que una gran, como dice Santiago, chispa puede encender un gran fuego dentro de usted y transformar y cambiar todas las cosas. Entonces, necesitamos entender y comprender que esto es parte de la vida, que estas tres variables son parte cotidiana, no las podemos sacar de nosotros. No hay persona que no tenga un estado de ánimo, sea positivo o negativo, sea desánimo, desaliento, sea gozo, alegría y sea una persona positiva. Nadie está ajeno a esto, nadie está ajeno a la duda. ¿Qué es la duda? La duda es el arma más poderosa que Satanás utilizó en el huerto del Edén, el arma poderosa que quiso utilizar contra el propio Cristo, ¿verdad? Cuando en el desierto lo tienta y le dice, si eres hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando tentó a Jesús en el desierto, ¿era o no era? ¿Él sabía que era o no sabía? Él sabía, pero ¿por qué le dijo así? Porque estaba tratando de sembrar dudas. Y la duda
es el primer arma del enemigo, pero es el primer arma de muchas circunstancias que nos da la vida, porque si usted duda y dice, voy, no voy, lo hago, no lo hago, creo, no creo, acepto, no acepto, digo, no digo, no, mejor me quedo. La duda paraliza, pero la duda hace que la persona esté establecida en una posición neutra. Es como un auto cuando está en punto muerto, ¿verdad? Usted puede acelerarlo, usted puede mover el volante, usted puede hacer cualquier cosa, estar siempre en el mismo lado. Necesita que haya allí un movimiento que pueda ponerle un cambio, que haya una rotación, que haya algo que dé un paso para que eso dé otro paso y luego las cosas vayan viniendo a nuestras vidas. Y así somos nosotros, ¿verdad? Y más cuando conocemos a Dios, tenemos que ser personas que siempre estemos dando pasos de fe. ¿Qué es la fe? ¿Podemos explicarla en términos naturales? No. Primero porque la fe no es natural, la fe viene de Dios, ¿verdad? La fe es espiritual, la fe viene como resultado de mi relación con Dios. Lo más similar que tenemos todos nosotros es una posible confianza o creencia o una intuición, como dicen muchas personas. Yo intuyo que me va a ir bien, a mí me parece que me va a ir bien. El resultado dirá si sí o no, pero la fe no depende de si esperar ver el resultado. La fe obtiene las cosas antes que sucedan. Y esa es la gran diferencia porque es espiritual. Porque la fe logra en nosotros producir lo que nada ni nadie puede producir. Y usted puede con su boca abrirla y poder decir realmente, Dios me va a librar, como cantábamos, Dios va a hacer tal cosa, porque eso es lo que hace la fe. Amén. Vamos a una segunda placa. Dice, como el salmista, cuando es tan natural, me encanta esta frase, para nosotros anhelar a Dios, cuando es tan natural para nosotros anhelar a Dios, ¿cómo? Ahí debería haber una coma. ¿Cómo? Para un animal estar sediento, las cosas van bien en nuestra alma, por penosos que sean nuestros sentimientos. Nunca vamos a dejar que nuestros sentimientos estén arriba o abajo, en el medio, bien o mal. Pero lo que no podemos dejar es de sentir, así como ese becerro, como ese animal anhela el agua, así nosotros debemos estar sedientos de Dios. Naturalizarlo. Está muy de moda hoy en día, ¿no? La sociedad dice naturaliza todo. Está todo bien, es parte de la vida. Lo que hoy personas ya de edad nos horrorizamos, hoy es común, hoy es natural. Antes era una barbaridad, pero hoy es natural muchas cosas que antes eran totalmente opuestas. Por lo tanto, dice, cuando nuestra búsqueda de Dios, cuando nuestro clamor hacia Dios, cuando nuestra hambre o sed de Dios se entorna a algo natural, algo rutinario, algo que forma parte de su vida, los resultados van a ser muy positivos. ¿Por qué? Porque lo compara con el animal que busca el agua y brama por el agua. ¿Puede alguien vivir sin agua? ¿Puede un animal vivir sin agua? No. ¿Puede vivir un bebé sin el pecho materno? No. También dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que pueda cambiar vuestras vidas. ¿Qué está diciendo? Desead que la palabra de Dios sin alteraciones les alimente, les nutra para fortalecer sus vidas y poder crecer para salvación. Desear, podemos desear muchas cosas en esta vida, pero el deseo de estar en comunión con Dios, el deseo de estar en relación con Dios, el deseo de sentir su presencia, el deseo de andar por las calles o donde estemos sabiendo que Dios va y está con nosotros, es un deseo que tiene que ser parte de nuestra vida. Usted no piensa cuando
se levanta y va al baño a asearse, lavarse la cara, cepillarse los dientes. Usted no va por casualidad y dice, uy, me olvidé hace un mes que no me ducho. Y si está casado y sucede eso, se va a terminar divorciando. Usted lo dice, hace una semana que no como. ¿Por qué no se olvida? Porque es parte. Es más, ¿qué tenemos para cenar hoy? ¿Qué voy a comer hoy? Ya estamos pensando, terminamos de almorzar y estamos pensando qué vamos a cenar. No, eso me pasa a mí nomás. Eso es natural. Son acciones naturales. Usted se levanta, se peina, se viste, sale a la calle, se hace frío, se abriga, se hace calor, se saca abrigo. Cosas que no tiene que pensar y están programadas, o bien están programadas, pero usted no tiene que reprogramar su vida para hacerla, porque forman parte de su vida. Eso es lo que dice, ¿verdad?, ese pensamiento. Si Dios forma parte de su vida, si Dios está en su vida, si Dios convive en su vida, si Dios está en sus pensamientos, en su vida, Dios va a ser parte del diario vivir de su vida, de sus acciones, de sus pensamientos, de sus decisiones. Entonces, cuando eso sucede, todo lo que emprendemos o hacemos nos sale y nos va bien. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Obviamente que eso no dice el tener a Dios que no vamos a tener sufrimientos, dolores, que no vamos a tener situaciones que no entendamos. Pero dice la Biblia que todo tiene un tiempo debajo del sol. Dice la Biblia que llega el día, la hora donde Dios cumple sus promesas. Más acá o más allá, Dios es fiel, como dice su palabra. Y es allí donde tenemos que aferrarnos, tenemos que plantarnos en Dios. Por eso, cuando es tan natural para nosotros anhelar a Dios, ocurren cosas maravillosas, ¿verdad? Así como lo es para los animales beber agua, dice, las cosas nos van a ir bien en nuestra alma. Y todos sabemos lo que es el alma, ¿verdad? Donde se mueven sus emociones, su voluntad, su decisión, su capacidad de poder salir y sobresalir adelante, esa voluntad, ¿verdad? Esa energía, esa fuerza que dice, no, me voy a levantar aunque me duela todos los huesos, voy a hacer tal cosa aunque no pueda más, aunque no tenga fuerza, voy a seguir adelante, porque yo sé que hay una recompensa, porque yo sé que Dios está conmigo, porque yo sé que no estoy solo, porque yo sé que sobre la marcha voy a triunfar, porque yo sé que voy a salir adelante y victorioso, porque Dios me lo ha prometido. Y de allí vienen nuestros deseos, nuestra voluntad, ¿verdad? Seguimos la siguiente placa. Y esto es interesante. Dice, si quieres estar más seguro, pasa más tiempo reforzando tus evidencias del cielo que poniéndolas en duda. Y acá está lo que hablábamos de esa palabrita con 4 letras, pero que nos complica, la duda, ¿no? Si quieres estar más seguro, pasa más tiempo reforzando tus evidencias del cielo que poniéndolas en duda. ¿Qué está diciendo en el concepto general? Que podamos poder entender que los planes y propósitos de Dios a veces aún se llevan a cabo a través de situaciones que no entendemos o pensamos para nosotros. ¿Eso qué significa, hermano? Que si nosotros en vez de preguntarnos ¿por qué estoy viviendo lo que vivo? ¿Por qué me pasa justo ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué y por qué? Porque el ser humano somos todos de preguntarnos y a veces renegar y a veces quejarnos. No, nadie se queja, ¿no? Solo yo me quejo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué ahora? ¿Y por justo? ¿Y aquí y allá? Si en vez de
como dice aquí, ¿verdad? Quejarnos y en vez de preguntar, buscamos la razón, el origen de esa circunstancia. Dice, la gran falta de muchos cristianos es que pasan más tiempo haciendo preguntas que tratando de afianzar sus consuelos. Y esto es muy interesante. Si en vez de preguntar continuamente ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa? ¿Y por qué no puedo salir adelante? ¿Y por qué? Buscamos el origen y buscamos el consuelo. ¿Qué es el consuelo? El consuelo viene de Dios. El consuelo es la palabra de Dios. El consuelo es la fuerza, es la firmeza, es la seguridad que podemos tener que Dios, aunque no lo vemos, sigue obrando. Ayer le decía a mi esposa, hoy no salió el sol, está nublado, qué horrible, qué feo. Me dice, el sol salió, no lo vemos. Ah, le gustó esa, ¿no? A ver si era algo para los varones también, para que les guste, ¿no? Y así es, Dios siempre está, hermano. Si nosotros en vez de preguntar vamos al origen, como dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué vives enlutado? Creo que dice la Reina Valera. ¿Por qué estar enlutado? ¿Por qué estar abatido? ¿Por qué estar en una circunstancia negativa frente a un problema que sí afecta, que sí es negativo, que sí es real? Si podemos fortalecernos y confiar que no estamos solos y Dios tiene la salida, Dios tiene el consuelo, Dios dice que nunca prueba más de lo que podemos soportar o resistir. Dios dice que como Él venció en la cruz del Calvario es poderoso para dar la fuerza y firmeza a todos aquellos que creen en Él para que sean más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios para siempre, hermano. Pero claro, tenemos que vencer la variable de las emociones, las circunstancias, porque, sí, pero usted no sabe, pastor, lo que yo estoy viviendo. Luego tenemos que vencer las dudas, ¿verdad? ¿Y será? ¿Por qué? Como se decía, ¿no? Los hijos o descendientes, mejor dicho, de Coré, exiliados fuera de Jerusalén por causa del pecado, ¿verdad? Lloraban, aún los enemigos le pedían que cantaran y ellos, ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña si estamos en una condición? Y a veces nos ponemos de ese lado, decimos, ¿cómo voy a ir a la iglesia si estoy tan mal? ¿Cómo voy a alabar a Dios si estoy tan mal? ¿Cómo voy a orar si no tengo ni fuerza? Estamos cortando, estamos desechando, estamos desestimando la única fuerza, el único poder, el único hecho que puede salvarnos, sacarnos del pozo y cambiar nuestra vida radicalmente. Y eso, el más interesado que suceda es Satanás en nuestras vidas. Por eso, más que nunca en este tiempo de aflicción, de dudas, de inseguridad, de incertidumbre, de desconfianza que estamos viviendo, tenemos que decirle a nuestra alma, tenemos que preguntarnos interiormente y tenemos que decirle, no te abatas, no te entristezcas, no llores, porque hay consuelo en Dios, porque hay vida en Dios, porque hay esperanza en Dios, porque hay salud en Dios, porque hay prosperidad en Dios, porque hay libertad en Dios, porque hay todo lo que necesito en Dios. Porque fuera de Él no hay nada, pero en Dios somos más que vencedores, dice la Biblia. Entonces el salmista hace un repaso de su situación y se llora y por las noches lamento y todos pasamos por esa situación. Pero no se quedaba en ese lamento, en ese lloro, sino que él mismo se hablaba, él mismo se reprendía, él mismo decía, ¿por qué voy a estar así? ¿Se ha preguntado? No, generalmente le seguimos la rienda suelta a nuestra naturaleza pesimista y a los que nos rodean, porque basta que usted se ponga en cualquier lugar a decir, qué caro, están los precios, qué horrible está la vida, qué caro está esto, y nadie le va a venir a decir a mí, nadie le va a venir, a decir a usted, no, pero está caro,
pero miremoslo del otro punto de vista. Tenemos vida, tenemos salud, podemos comprar, no estamos bajo agua, no estamos en una guerra, no estamos inundados, no estamos sin un techo, no estamos en una plaga con enfermedades, con un terremoto, no estamos siendo asolados como Estados Unidos por naciones que desaparecen, ciudades que desaparecen por tornados. No estamos en esa situación, no estamos tan mal, pero no, siempre queremos más. Entonces que Dios nos ayude. Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia y en escasez, porque ante todas esas cosas somos más que vencedores y todo lo podemos en Cristo Jesús. Pero es un ejercicio. He aprendido la vida, el dolor, el sufrimiento, pero la práctica y el ejercicio de orar y de buscar a Dios le llevó a encontrar en Dios el consuelo y la fuerza necesaria para seguir adelante. ¿Esta era la anterior o ya? La última. Esta es la última, pero pusiste la última. Está, perfecto. Miren lo que dice aquí. Si quieres estar más seguro, pasa más tiempo reforzando tus evidencias del cielo que poniéndolas en duda. La gran falta de muchos cristianos es que pasan más tiempo, esto es lo que leímos, perdón, haciendo preguntas que haciendo preguntas de por qué. Y nos deprimimos nosotros mismos. Y yo le pregunto, ¿hay algún versículo en la Biblia del Génesis al Apocalipsis que diga que usted y yo jamás, después que conocemos a Dios, vamos a padecer o sufrir? Bueno, no hay ningún versículo que diga. Lo que pasa es que nosotros tomamos a veces, literalmente, nos aferramos, y está bien, a algún versículo que dice, a los hijos de Dios el maligno no los toca. Y ya decimos, no, y bueno, y lo generalizamos. Y eso tiene sus variables también. Para que el maligno no los toque, número uno, usted tiene que estar casi santo, ¿no? Casi alas le tienen que crecer. ¿Alguien hay que tenga casi alas? Del 1 al 10, si usted se considera santo, ¿qué número pondría? No me lo diga, piense. ¿9,9? Si llegamos a un 5 tenemos que aplaudir, hermanos. Vivimos demasiado aferrados a la vida y a lo terrenal y a este mundo. Por eso al principio decía, si ponemos nuestra atención a las evidencias del cielo, a lo que Dios tiene para nosotros, a lo que Dios hizo por nosotros, como se mencionaba en esta mañana, entonces habría un motivo mayor de agradecimiento y de vivir una vida diferente a la que vivimos. Y saben, hermanos, todos sabemos que los discípulos tuvieron muertes decorosas, honradas, fueron honrados por los reyes, lloraron cuando murieron ellos. Eran los apóstoles. ¿Cómo murieron los apóstoles? Imposible describir o buscar un porqué. Aunque Pablo dice,